Vamos con Bolivia, con musiquita de atajo, que ya dejaron de existir, pero siguen existiendo porque esa música es para siempre. Y habíamos prometido hacía varias semanas que teníamos ganas de comentar, analizar, radiografiar el complejo escenario político boliviano. Y creo que lo vamos a hacer de la manera más rigurosa posible, que es cuando tenemos también insumos propios, ¿no? Gracias a la última encuesta de CELAC Data sobre Bolivia, que hemos ido publicando a cuentagotas durante esta semana y iremos sacando alguna otra cosa más, nos permite la encuesta número 12 que hemos hecho como CELAC Data en Bolivia desde hace ya 5 años, nos permite, además de tener datos frescos para explicar cosas complejas, tener perspectiva, porque tenemos tendencias de cosas que se vienen repitiendo, ¿no? De caídas y subidas que se permanecen en el tiempo. Es la ventaja de cuando hace un trabajo uno sistemático durante mucho tiempo. Y como siempre decimos, las encuestas son un insumo más para entender las realidades. No sustituyen el resto de análisis, ni dicen toda la verdad ni toda la mentira. Es un insumo. Es un insumo que aporta para el debate, para la complejización. Estoy cada día más cansado de tomarse cualquier tipo de herramienta como unos un dogma de fe y otros como para tirarlo a la basura. Yo creo que hay que ser un poco más serios y responsables para abordar este tipo de cuestiones, ¿no? De hecho, me río porque con Gaby, con Gabriela Montaño, con Gaby esta semana hemos tenido que estar prácticamente casi desmintiendo lo que la lámina decía. O sea, nosotros sacamos un dato, imagínense, ¿no? Voy a poner un ejemplo casi ridículo, ¿no? Por ejemplo, yo saco aquí que Flavia Fiorio se va a presentar a las elecciones legislativas intermedias, esto es una primicia, ¿no? En las elecciones intermedias próximas en la Argentina, y yo ahora acabo de decir que Flavia Fiorio, por ejemplo, tiene una imagen positiva del 7%, ¿no? Entonces sale un titular diciendo, Flavia Fiorio no es la persona que más imagen positiva tiene con posibilidades reales de ganar en la Argentina, todavía tiene un 7, o sea, espérense que siga creciendo. Bueno, esto mismo ha sido muy divertido, yo me lo tomo ya un poco casi de broma, porque es imposible, ¿no? Cuando alguien quiere leer a su manera torticeramente, ¿no? Y fuerza el dato. Nos ha pasado y ahora vamos a intentar con un ratito de charla con Gaby, que de toda la encuesta, aprovechando el momento político complicado de Bolivia, ¿cuáles serían tus conclusiones de una encuesta que además destacamos que es presencial? Es una encuesta muy grande, de 2.000 casos, y además que tiene el componente rural y urbano muy bien cubierto. ¿Cuáles serían tus conclusiones con los datos que bien conoces? Bueno, la primera es que estamos en una situación en la que la gente está teniendo una imagen muy negativa de la gran mayoría de la institucionalidad boliviana. Es decir, el órgano judicial que ya venía con ese déficit, la Asamblea Legislativa Plurinacional, eh, e inclusive eso empieza a generar también ruido en el ámbito ejecutivo. La gente tiene una mirada más crítica con el órgano ejecutivo. Y entonces ahí hay un contexto, ¿no? De descrédito generalizado, ¿no? La gente, pero además en la encuesta nos muestra, a pesar de todo eso, Alfredo, a mí me maravilla que el pueblo boliviano tiene ideológica y políticamente una posición muy clara a favor de un Estado presente, un Estado que administre los recursos estratégicos del pueblo boliviano, no los privados, sino el Estado, que aquella apoyo social que debe hacer el Estado con las personas de menores ingresos debe estar presente, lo respalda total y claramente. Entonces no termina de cuajar esos discursos que nos hablan de individualismo, de no solidaridad, de que el Estado es inútil para administrar las cosas, etc. Eso en Bolivia no ha cuajado. Pues fíjate que me Eh, dejas como una suerte de titular, es más una crisis de credibilidad en en las instituciones, mucho más que una crisis ideológica. O sea, es más la crisis sobre el poder judicial,
sobre el poder legislativo, sobre la policía, también con mucho más cuestionadora de lo que está haciendo el Ejecutivo en gestión en muchas áreas, respecto a muchas instituciones que son ordenadoras en un país, son muy, muy críticos la sociedad. Inclusive, ¿no? Había una pregunta que es, ¿usted cree que la clase política vive en su burbuja? Sí. O sea, mayoritariamente te está diciendo, casi tres cuartas partes de la ciudadanía te dice, sí, esta gente se preocupan de lo suyo y no de lo nuestro. Pero a pesar de toda esa crisis institucional y de credibilidad, es fantástico lo que estás planteando porque ideológicamente en aspectos muy fuertes como es el rol del Estado en las ayudas sociales, en la justicia social, ahí por ahora, siempre es un por ahora, siempre es por ahora, la gran mayoría de la población boliviana es muy afín a lo que pregonó tanto tiempo la revolución democrática y cultural del MAS. ¿No? Eso es interesante, yo diría, para diferenciar lo uno de lo otro. ¿Qué más sacarías de jugo de ese estudio que hemos hecho? Siguiendo con la línea que tú decías, como la gente siente que los políticos o la clase política se está preocupando por cosas, por otras cosas, no las que a ellos y a ellas les preocupa cotidianamente, las preocupaciones de la gente pasan por temas como precios, temas como salud, temas como escasez. Salarios, Y empleo, entonces ¿no? salarios, etcétera. Entonces, la gente está preocupándose por esas cosas más concretas, cotidianas que vive todos los días, que las tensiones que se ven en el MAS, las tensiones que se ven en la oposición o donde sea, ¿no? Además, la gente cree que las salidas siempre son, las mejores salidas siempre son democráticas, ¿no? Eso es Eh, interesante. eh, A pesar de que no hay credibilidad en las instituciones y que hay una cotidianidad que la gente está preocupada con el día a día en materia económica, fundamentalmente en materia económica, también en salud, pero fundamentalmente en materia económica, no quieren salidas golpistas, ¿no? Y eso es muy interesante cuando le hicimos la pregunta sobre la oposición, ¿no? Así es, le preguntamos a la gente si creía que la oposición aceptaría un resultado negativo para ella, la oposición actual, y la gente mayoritariamente cree que cuando los resultados no les gustan a esas oposiciones de derecha, son tendientes a provocar violencia. Eso te muestra que hay una experiencia acumulada del 2019 que no se le ha borrado de la mente a la gente también, ¿no? Eh, pero las otras cuestiones que me parecen interesantes es que tampoco ven en la oposición un candidato que brille. O sea, más del 50% de la gente, o no de la gente que no votaría por el MAS, que votaría por la oposición, no encuentra en ninguna de las candidaturas que se han ido lanzando hasta el día de hoy a ningún buen candidato, digamos. Te- Entonces, ahí hay algo importante. También un escenario de este tipo te puede hacer aparecer como el conejo de la galera, un candidato que conquiste ese voto de derecha o ese voto que la oposición podría cautivar, ¿no? En eso tenemos que repetirlo hasta la saciedad porque ha sido prácticamente la tergiversación, la manipulación de nuestros datos. Lo que estamos viendo con los números es que gran parte de la población opositora, la que no está muy de acuerdo con la línea del MAS, no encuentra a nadie que le represente, que crea que verdaderamente tiene un liderazgo para derrotar al MAS. La mayoría, pero la mayoría aplastante, estamos hablando casi el 60% de esa población opositora y luego le dan igual uno que otro. Le da igual Manfred Villa, que Cuellar, que Doria Medina, que Carlos Mesas, que Camacho. Le dan exactamente igual porque no tienen claridad al respecto. Lo cual está muy en la línea de lo que decías previamente, Gaby. O sea, hay una lectura errática y errónea de la oposición boliviana creyéndose que le puede ofertar a la ciudadanía un modelo tradicional neoliberal. El sentido común boliviano no está en esa línea, está en otra. Lo que es cierto es que la población boliviana en este momento también está como cada vez más crítica con el día a día de lo económico. En eso sí es evidente, es muy evidente el cuestionamiento a la cotidianidad económica que cada día está
más difícil a la clase política. Y ahora también lo quiero decir, también está un poco harta y cansada del conflicto político al interior del bloque hegemónico, o sea, del MAS. O sea, la ciudadanía está también cansada. ¿Esto significa que no le preocupa lo cotidiano? No, insisto, esto es la complejidad de la mente de cualquier ser humano. O es que a mí, porque me gusta el té, no me gusta el café. O sea, cada día me cuesta más trabajo ver cómo se interpretan estas cosas, ¿no? O sea, a mí me gusta tomar, he tomado un café hace un ratito y después me he seguido con una infusión. Las dos cosas me parecen que están buenas. Bueno, la ciudadanía, además de estar preocupada y de cuestionar la cuestión estrictamente económica, valga la redundancia, no le gusta que exista este conflicto político al interior del bloque hegemón. Y esto no es baladí, no es un tema menor. No hace 2, 3 años, Gaby, teníamos número de que era un tema marginal. Hoy en día en Bolivia esto no es un tema cualquiera. Así es, Alfredo. Hasta hace algún tiempo, hasta hace 2 años aproximadamente, en las encuestas que veíamos, la gente asumía que las tensiones que podían haber en el MAS eran cupulares, digamos, de unos sectores. Lo veían casi como normal que existan tensiones internas. En cualquier partido político existen tensiones internas. Hoy ya no. Eso bajó a los niveles de la sociedad, de la gente en general. Sí le preocupa, cree la gente que este es uno de los temas políticos que mayor tensión política va a traer en los próximos meses y en el próximo tiempo, y por lo tanto le pone una atención en lo político al tema de la interna del MAS mayor que cualquier otro tema político. Y, Eh, perdona, Gaby, pero además sospecho, por los números que tenemos y no hemos publicado, pero hemos podido mirar en lupa, es que ya no solo la división está en esa cúpula del exacto. partido, sino que si a la sociedad tú le preguntas por la imagen positiva de Luis Arce, el presidente, y de Evo Morales, o si le preguntas si el modelo económico de Luis Arce y el de Evo Morales son distintos entre sí, si le preguntas a quién votaría de los dos en el caso de que los dos fueran candidatos, empieza a haber una ciudadanía cada vez más dividida también respecto a lo que ocurre arriba. O sea, ya ha caído aguas abajo y hoy en día no sé si será irreversible, esto no lo podemos a día de hoy, porque luego las coyunturas electorales ordenan o desordenan, pero lo que es cierto es que ya empezamos a vislumbrar que no solo es una división arriba, sino es en toda la sociedad en general, ¿no? Sí, y claro, hay una pregunta que seguramente cualquiera que nos escucha se estará haciendo, es el MAS va a poder sostener en el tiempo hasta las elecciones del 2025, cómo se va a desplegar la tensión interna en el MAS, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros no hacemos futurología desde CELAC Data, pero lo que sí podemos decir a día de hoy es que nadie puede creer que tiene garantizado un éxito electoral. Entonces, es, es complejo. Y la otra cosa que me llama la atención en la encuesta, Alfredo, que nos ha llamado, creo, a ambos la atención y a todo el equipo, es que hay una parte de la sociedad que está a la espera, ¿no? No se pronuncia tan claramente por ninguna opción, ni en contra del MAS, ni a favor del MAS, etcétera. Es como está expectante de lo que vaya a suceder, prefiere mantener todavía cierta distancia. Es cierto que estamos a un año de las elecciones todavía, más de un año. La gente está en sus propias cosas y en sus preocupaciones, pero a diferencia de lo que nos ha pasado en otras encuestas, esa quedarse a la expectativa es un síntoma también, ¿no? No, yo de hecho, en este aspecto sí me parece importante, de que hay un cierto grado de incertidumbre, guión desconcierto, porque la situación económica empieza a ser difícil y porque el bloque hegemónico está bastante desordenado. Y a lo mejor esto está provocando que hemos encontrado una gran parte de la ciudadanía que en muchas preguntas que hacemos es más ambigua, no tiene claridad, prefiere no responder mayoritario, y por eso lo destacamos, como dice la Gaby, en comparación con las 11 encuestas anteriores. Hemos llegado a un punto donde el valor de la gente que no sabe muy bien qué responder es porque precisamente yo creo que está en un alto grado de desconcierto propio
de la situación política. Para cerrar, yo quiero dejar encima de la mesa claridad de que si bien el MAS sigue siendo el bloque hegemónico, lo que es cierto es que no está pasando por su mejor momento en términos de afinidad de la ciudadanía en general. O sea, sostiene un núcleo duro importante que es intensamente, en términos cualitativos, fundamental en política, pero hoy en día no es el más de esa mayoría aplastante. ¿Qué va a pasar pasado mañana? No lo sabemos. Quien lo sepa, bueno, me lo envíe por escrito, que a mí me alivia bastante si ya lo sabe definitivamente. Yo no tengo ni idea. Pero lo que sí sé es que en este momento no está pasando por el mejor momento. Inclusive la gestión del Ejecutivo tampoco pasa por su mejor momento, fundamentalmente en materia económica, y la imagen positiva del actual gobierno y de sus ministros tampoco pasa por su mejor momento. Y quiero dejar claro esto. Ahora, ¿esto significa que esté todo perdido? Ni mucho menos, porque si uno mira el arco opositor, pareciera que casi nadie tampoco pasa por su mejor momento. Por eso hablamos mucho de esta mirada un poquito más despegada de la cuestión estrictamente partidaria, más allá de tener nuestro corazoncito donde lo tenemos y con claridad ideológica al respecto. Gaby, para cerrar, igual que he dejado mi conclusión, ¿qué quisieras dejar? Pareciera que la gente en términos políticos e ideológicos está más firme y clara con sus convicciones y que la clase política no le está aportando claridad a la gente, le está aportando incertidumbre. Probablemente en términos políticos e ideológicos la gente esté mejor que lo que esté la clase política. Lo dejamos acá, lo cual no significa que vayamos a dejar de hablar de Bolivia. Hoy no hemos querido entrar en el laberinto leguleyo de justicia y de internas, sino queríamos más repasar esta Bolivia en su encrucijada política. Hacemos tanda, paramos y viene República Dominicana, Milei, La Yapa. Hora fantástica de la pizarra todavía por delante. Seguimos.